A ver si salieron. Hola, Gemina, buenas tardes. Ya entré al webinar, todavía veo que todavía no empieza. Discúlpame, lo que pasa es que justo estaba en otra reunión. Todas las reuniones se me cruzan. Cuéntame, ¿qué necesitas coordinar? No, te vamos a dar control a ti para que tú presentes tu presentación, hagas tu PPT. Lo que sí yo voy a empezar para presentarte, porque bueno, ahí no solamente me imagino van a estar, hay fuerza de ventas, o sea, vendedores, sino como lo hemos lanzado a redes sociales, en teoría debería haber también clientes, ¿no? Entonces, te hago la presentación, yo saco como implementos contigo para que puedas tú empezar, ¿no? Y tú hagas tu presentación, trata de hacerla bastante comercial, con tips técnicos para que la gente no se maree y en realidad vas entrando un poco de repente más a detalle conforme te vayan preguntando, ¿no? Ya entré, pero ¿cómo? No, cantidades sí no, ya que revisen ellos, ¿sí o no? Cuando yo fui a ver mi declaración ahí por internet del luego de las llantas, la fiscal me decía, lo mismo pasa. ¿Cómo hago para escuchar en el Zoom, tú que tienes más experiencia? Pero ¿dónde está? De 50,000 y pico. Caramba, por aquí está. Acá no hay Zoom, ese es otro Zoom. Sí, ya sé, espérate. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, voy a ver cuántos participantes hay. Ya estamos sobre las 5. Si están de acuerdo, bueno, vamos a empezar vamos a empezar de una vez. Ya estamos sobre 10 minutos fuera de hora, así que bueno, espero que ya vayan conectándose los demás participantes. Así que voy a aprovechar para respetar el horario de todos. Voy a aprovechar a presentarles a Gema. Gema es de Energy. Tiene amplia experiencia, más de 10 años en todo el sector automotriz. Ella es quien nos va a acompañar y va a compartir con nosotros la presentación para los cuidados de baterías automotrices. Así que nada, yo les agradezco su tiempo para que puedan aprender un poco más con nosotros sobre las baterías, ¿no? Y el cuidado que debemos tener. Gema, te dejo para que puedas presentar y proyectar. Muchas gracias, Nadia. Bueno, buenas tardes con todos los presentes. Agradezco a Implementos la oportunidad de poder llegar a ustedes con este tema muy importante para todos los que estamos en el rubro automotriz, que es el cuidado y mantenimiento de una batería. ¿Ya? Vamos a proceder con una explicación básica. Voy a ir avanzando con las diapositivas. Cualquier consulta o alguna pregunta que tengan, lo van dejando en el chat para al final de la exposición podamos responderla, ¿no?
Entonces, empezamos. Para poder entender un poquito todo el cuidado y el mantenimiento de una batería automotriz, necesitamos entender algo simple, en este caso de la electricidad, que es qué corriente es la que almacena nuestra batería. Y en este caso vamos a ver la diapositiva en el cual hablamos de una corriente continua. Todas las baterías trabajan con corriente continua, ¿ya? Por eso es que vienen identificados con polaridad. Entonces vamos a mostrar un gráfico en el cual vemos esos grafiquitos. Los colores amarillos vienen a ser los electrones, que viene a ser la corriente, ¿no? El alternador es la parte que me va a generar la corriente, y tenemos siempre una dirección. La corriente continua va de un lado a otro, tiene una dirección. Muy diferente a la corriente continua que usamos en casa, que esta no tiene dirección determinada o polaridad, como se le conoce, ¿no? Entonces, la corriente continua va a tener un sentido por la que va y va acompañado de un voltaje. Cuando nosotros revisamos en el vehículo cuánto es la corriente o cuánto es el voltaje de carga que va a recibir una batería, siempre va acompañado del voltaje con la corriente, ¿ya? A su vez, internamente la batería o cualquier componente del vehículo va a generar una resistencia interna propiamente del material. Acá les muestro una imagen que detalla de una forma bastante curiosa cómo es que se presentan las tres magnitudes eléctricas en una batería o en un funcionamiento, ¿no? La resistencia es la oposición al paso de la corriente. Vemos el dibujito ahí como la resistencia está tratando de ajustar el conductor y la corriente no puede pasar y el voltaje está tratando de empujar. Ya, el voltaje es la fuerza por la cual la corriente se va... Gemma. ¿Perdón? Disculpa que te interrumpa, Gemma. Lo que pasa es que no vemos, al menos yo desde acá, no se logra ver la imagen con zoom. Se ve muy pequeño, entonces no se alcanza a ver el voltaje y la corriente de la que nos estás hablando. No sé si lo puedes poner, lo puedes ampliar. No se logra ver. No, está muy pequeño, está muy pequeño. Ya, lo que pasa es que yo lo tengo en toda la pantalla acá. No sé cómo lo están, la idea es de que puedan visualizar solo lo que yo estoy mostrando, porque si logran ver toda la pantalla de todos los participantes, probablemente eso hace que se reduzca la imagen. A ver, Flor, no sé si tú me puedes ayudar. ¿Tú qué ves en tu pantalla? No sé si soy yo o somos todos. Nadia, veo la pantalla de Energés, corriente continua, o sea, la diapositiva veo. Ah, ya, perfecto, listo. Entonces es mi imagen. Discúlpame, Gemma, puedes continuar en todo caso. Gracias, Florcita. Ya, ok, continuamos. Entonces, esta parte es muy importante para poder entender por qué una batería se puede dañar de forma prematura. ¿Por qué una batería no dura el tiempo que me dicen al comprar que debe durar? ¿Por qué una batería tiene que recibir mantenimientos en periodos más cortos de lo que comúnmente suele recibir, ¿no? Una batería con mantenimiento. O una batería que es sellada, que es libre de mantenimiento, la vida útil se reduce en cuestión de tiempo. Entonces, estas tres magnitudes son las que involucran y las que tenemos que tener siempre bien presente para poder revisar, validar o diagnosticar una posible falla en un vehículo y de repente evitar que la batería se vaya a dañar de forma prematura. Luego tenemos lo que es un circuito eléctrico. Acá ya vemos el circuito eléctrico netamente con los accesorios en un vehículo, ¿ya? Este circuito eléctrico simplemente son componentes que van conectados entre sí. En este caso vemos la batería, vemos el regulador de voltaje y vemos el alternador. Y a su vez todo va conectado a una chapa o interruptor. Eso es lo que va a dar el encendido, que va a generar que los componentes entre sí tengan un contacto o le genere la transmisión de la corriente acompañado del voltaje. Nunca va corriente sola ni voltaje solo, ¿ya? En un circuito eléctrico va todo junto. Incluso cada resistencia eléctrica lo va a presentar cada dispositivo eléctrico que va conectado al vehículo o a nuestro circuito eléctrico, ¿ya? A su vez también puede generarse, es poco común ahora último que ya los vehículos vienen más electrónicos, más compactos, que se generen los cortocircuitos. Pero todavía hay algunos accidentes porque este cortocircuito es algo
casual. Nadie a propósito busca generar que el borne negativo tenga contacto con el borne positivo y cerramos el circuito y terminamos dañando la batería o propiamente generamos un daño al vehículo o nos podemos generar un daño a nosotros mismos. Entonces, los casos comunes pueden ser cuando los bornes chocan con el capot cumpliría la función de un conductor que cerraría el borne positivo con el borne negativo, el circuito, y generaría que reviente la batería o se chisporrotee, ¿no? El otro caso puede ser que el cable positivo choque al chasis, de repente parte del cableado del arrancador a la batería se encuentra picado y podría generar un cortocircuito cerrando el circuito, ya que el chasis viene a ser tierra, estaríamos provocando un cortocircuito ahí. Y luego ya tendríamos este accidente que es poco común, pero a veces suele pasar cuando los dos bornes terminan teniendo contactos entre sí. Por ejemplo, hay un caso que a veces les ocurre mucho a los que instalan las baterías, que utilizan una llave bastante larga y no se dan cuenta, están ajustando o desajustando la bornera y sin querer choca un terminal de la llave con uno de los bornes. Entonces ahí cierran circuito y están provocando un cortocircuito. Esos son los casos más comunes que obviamente es casual, ¿no? No es algo que nosotros a propósito lo vayamos a generar. Y no lo podemos evitar, justamente porque es algo casual. Luego, esto es lo básico, ¿sí? Esto es como quien dice la introducción a qué es lo que se nos presenta, cómo se nos presenta algunas fallas de repente en el vehículo o en la batería. Ahora vamos a pasar rápidamente a ver lo que es una batería. Su nombre técnico de una batería es un acumulador eléctrico o es un dispositivo eléctrico que almacena la energía eléctrica mediante un proceso electroquímico que posteriormente la va a devolver en su totalidad. La batería puede entregar toda la energía que ha acumulado, ¿ya? Dependiendo de la capacidad la puedes descargar completamente. Te permite generar ese tipo de entrega de energía. Obviamente que de acuerdo a la cantidad de energía, tanto en voltaje como en amperaje que va a entregar, va a depender del dispositivo que ha sido conectado. Para lograr esto, ¿no? Este tipo de reacción química, nosotros necesitamos estos componentes. Contar con una placa positiva, una placa negativa, que vaya sumergida en un electrolito, que va a ser una mezcla de ácido con agua, la cual me va a generar una reacción química o una electrólisis. Esto como reacción química va a generar un voltaje. Justamente porque trabajamos con corriente continua, tiene una polaridad, es por eso que internamente la batería viene con una placa positiva y una placa negativa, la cual va a indicarte la posición de la corriente al momento de la entrega de corriente para arrancar el vehículo y la recepción de la corriente cuando el alternador empieza a generar y poder recuperar el voltaje que se ha consumido de la batería. Para eso tenemos que entender un poquito más cómo está compuesta estas placas. Anteriormente, o las primeras baterías que se fabricaron, sus rejillas eran de plomo antimonio. Era un porcentaje del 10%, quiere decir 90% de plomo y 10% de antimonio. El plomo es un conductor eléctrico muy bueno en condiciones, digamos, de corrosión con respecto al ácido. Pero al ser muy flexible, no puedes darle una rigidez, no puedes formarle una estructura mecánica que te permita trabajar y moldearlo para poder hacer los ensambles, ¿no? Para poder armar la batería. Es por eso que se usa estos aliantes. Hace mucho tiempo se dejaron de usar ya las aleaciones con plomo antimonio y ya pasamos a selenio, pasamos al calcio, que ahora actualmente ya tenemos las baterías con las rejillas, solo en la rejilla vale aleación, plomo, calcio, plata, que esto es la que nos va a llevar a tener una batería libre de mantenimiento completamente sellada. ¿Que puedo ponerlo yo en una batería con tapones? Sí, pero la tecnología ya es considerada libre de mantenimiento. ¿Por qué? Porque no va a consumir mucho líquido. En esta rejilla es donde viene toda la composición de aliantes. En el material activo, que vendría a ser todo aquello que va a ir sobre la rejilla, va a ir empastado, es donde va a almacenarse la energía eléctrica. Este material activo es completamente elaborado de plomo. A eso se le llama óxido de plomo.
Aquí no hay aliantes. Tienen unas combinaciones de elementos químicos que son el nanocarbono, el carbón, que permite la fibra de vidrio, que permite la adherencia a la rejilla, y propiamente muchos más químicos que me van a permitir recepcionar la energía, almacenar la energía y entregar la energía, ya sea en climas cálidos o en climas fríos. Entonces, como vemos en la parte superior de la imagen, tenemos la rejilla más el material activo. Cuando los dos se complementan, ahí recién tenemos las placas positivas y negativas. Esto vendría a ser como el corazón de la batería. Si mis placas son buenas, tengo buena rejilla, tendré buena conducción eléctrica, y si tengo un buen material activo, tendré buen almacenamiento de energía. Por eso es muy importante conservarlo y trabajarlo dentro de los parámetros que se deben conservar, ¿no? En este caso la temperatura es uno de los, digamos, de los enemigos de las baterías. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego, conjuntamente, vamos a ver los otros componentes que van a ayudar a que me permita generar la electrólisis y a combinar todos los componentes para poder almacenar la energía y poder trasladarla, ¿no? En este caso, tenemos los separadores. Existen dos tipos de separadores, los polietilenos, que son tipos plásticos, que se forman tipo sobre para poder cubrir ya tanto la placa positiva o negativa, cualquiera de las dos. Lo importante es que no tengan contacto. Recuerden de que es corriente continua y tenemos polaridad. Una placa positiva no puede tener contacto con una placa negativa porque se generaría un corto. Es por eso que se utiliza este separador o sobre de polietileno. Mayormente en todas las baterías automotrices, la mayoría que son de electrolito en líquido, utilizan el separador de polietileno. Luego hay otros separadores que es de fibra de vidrio. Existe de fibra de vidrio absorbente y el fibra de vidrio tipo algodón, ¿no? Estos son para las baterías para autos o en este caso utilizamos mucho para las baterías de moto lineal. Pero hay algunas baterías de auto que son start-stop que utilizan la fibra de vidrio absorbente. O para las baterías automotrices que tienen una tecnología de AGM, son conocidas como AGM. Es una tecnología más avanzada en la cual el electrolito ya no lo podemos ver en líquido, sino es absorbido. Estos dos componentes van a uno va a proteger y el otro va a generar la reacción química cuando tenga contacto el plomo, el óxido de plomo, con el ácido sulfúrico que viene a formar parte de la reacción química. Luego ya venimos a ver la parte de estructura, la parte física, ¿no? Para poder formar la batería tenemos que formar el grupo de placas. Todas las celdas, la batería está dividida en seis celdas o vasos. Internamente va a llevar una unión que va a permitir trasladar la corriente de una celda a otra. Cada celda, por ejemplo, nosotros acá en Perú trabajamos mucho con el número de placas. No compramos una batería no por la capacidad, no por el CCA, sino por la cantidad de placas que de repente mi electricista, mi mecánico o mi vendedor de baterías me dice, no, ponte una de 13 placas que es mejor, que tiene más capacidad. Esto se debe a que, si yo tengo una batería de 13 placas, tomándolo como ejemplo, cada celda de esta batería que tiene 6 celdas va a tener 13 placas en cada una de ellas. Quiere decir, en este caso, vamos a hablar de una batería Energet. Si es de 13 placas, tendrá 7 placas positivas y 6 placas negativas, lo cual me va a hacer una suma de 13 placas. ¿Por qué ponemos más positivas? Queremos más capacidad. Si yo, por ejemplo, quisiera más corriente de arranque, pondría más placas negativas que positivas. Eso va a depender mucho del diseño, la característica que el fabricante quiera mostrar en su producto, ¿ya? En Energet, actualmente la mayoría de las baterías trabajan con una placa positiva de más, ¿ya? Esto es como estructura física. Cada una de las celdas, por reacción química, tiene placas positivas y placas negativas. Y cada una de ellas me va a dar un voltaje de 2.1. Esa es la reacción química que el plomo con el ácido sulfúrico genera. Entonces, para poder tener una batería que tenga 12.60, que me va a permitir dar un arranque o me va a permitir encender un motor, necesita esa cantidad de voltaje. Propiamente la capacidad de la corriente o la capacidad de la batería va a ser de acuerdo al diseño, tamaño del modelo de batería.
pero cada celda me va a dar siempre 2.1. Podrá ser 50 amperios, podrá ser 100 amperios, 150 amperios, va a depender del diseño de la batería. Pero todas me van a dar 2.1. Por eso es la sumatoria de 12.60 de voltaje, como mínimo que debe salir una batería de fábrica. ¿Ya? Recuerden, eso es muy importante al momento de adquirir una batería. Esta es la forma, digamos, externa. Este es el conjunto plástico de la batería en la cual yo voy a tener todos mis componentes dentro de ella. Toda esta estructura, como vemos ahí, es la caja. Tenemos los tapones, en este caso es una estructura de Energiet, ¿no? Trabaja con este modelo actualmente Energiet para muchos de sus modelos de caja. Tenemos la cubierta o la tapa, tenemos los bornes o los bujes, se le llaman bujes hasta que se fabrica, luego cuando se fabrica ya cambia de nombre a bornes, ¿no? Todo esto es de material de polipropileno, resistente a la corrosión, resistente al ácido y resistente a golpes. Propiamente todo lo que el material como tal va a resistir. Y los bujes son plomo inyectados a la parte de la cubierta. Esto va a generar ya que yo pueda tener una batería fabricada, lista para poderla usar. Así se va a ver una batería. De esta manera es la batería. En este caso, Energiet tiene la cubierta de color amarillo, ¿no? Que es un color que lo identifica. Luego tenemos que considerar las características técnicas de la batería. En este caso, una batería la puedo comprar, como les dije al inicio, por número de placas, que es lo que en este territorio se trabaja, porque a nivel mundial se trabaja por capacidad o por capacidad de corriente en frío, que son las siglas del CCA. Muchas marcas americanas o importadas, cuando vienen, algunas mineras trabajan con esas características. Es por eso que debemos saber que las baterías tienen características técnicas por las cuales yo debo saber identificar. Al margen de que en nuestro territorio podamos trabajarlo por número de placas, ¿no? La capacidad nominal es la cantidad de amperios hora. Si, por ejemplo, tomamos el ejemplo de una batería Energiet de 13 placas, en un modelo, por decir 3S85, su capacidad nominal va a ser 85 amperios hora. Quiere decir que puedo descargarla en 80 amperios, con 80 amperios, perdón, en una hora. O puedo descargar 8 amperios o 8.5 amperios en 10 horas o fraccionado. Esa es la cantidad de capacidad nominal, o sea, es la cantidad de energía que va a almacenar mi batería. No va a poder almacenar más porque está diseñado tanto internamente y externamente para esa característica. Y esto se va a dar en lo que es la unidad de A mayúscula y H, que son amperios hora. Luego tenemos otra característica, es muy importante, que es la que trabajamos mucho comercialmente a nivel nacional e internacional cuando vamos a importar nuestros productos, es el CCA, que es la corriente de arranque en frío o la capacidad de arranque en frío. Su definición es simple, ¿no? Es bastante clara. Es la cantidad de corriente máxima que va a soportar o que va a entregar mi batería cuando se encuentre a menos 18 grados. ¿Qué quiere decir? Si Energiet, por ejemplo, tiene 450 a menos 18 grados, quiere decir que casi congelado su electrolito me va a arrancar a esa cantidad de amperaje. Entonces, esos modelos normalmente van instalados a vehículos pues, de motor 1600, motor 1800, gasolinero, que como máximo de corriente de arranque van a necesitar hasta 250 amperios. Entonces, con 460, 450 amperios a menos 18 grados, no va a tener problemas para arrancar. ¿Ya? Estas son características técnicas del producto. Va a variar de acuerdo al modelo, a la capacidad, al tamaño o al número de placas de cada modelo de batería. A esto le sumamos otra característica que es la capacidad de arranque. Por ejemplo, como acá en el Perú hay algunas ciudades que manejan de repente temperaturas por debajo de cero, digamos, hay pueblos que manejan a menos 6, menos 5 grados en época de frío, de helada, pero son zonas donde no hay vehículos. Entonces, en nuestro territorio nacional, trabajar o estar, digamos, tener la necesidad de encender un vehículo a menos 18 grados es poco probable, pero sí podemos encender un vehículo a 0 grados, ¿no? En este caso, la capacidad de arranque puede ser a 0 grados o a temperatura ambiente. A esto lo llama Energiet HCA, que quiere decir corriente de arranque a temperatura ambiente.
puede ser de 0 grados a 26. Hay algunas marcas que trabajan con 22 grados centígrados. Quiere decir que es la cantidad de corriente a 0 grados o a 22 o a 23. Pero si yo tengo menor de 0 grados o me estoy acercando a menos 18 grados, no lo puedo considerar como un dato técnico la capacidad de arranque. Será asignado ya la capacidad de arranque frío. ¿Correcto? Entonces, seguimos con otra capacidad que es la capacidad de reserva. Esta capacidad de reserva, a diferencia de las otras capacidades que se dan en amperios, esta se da en tiempo. Me dice la definición que es el tiempo que va a durar una batería completamente cargada y nueva para entregar una constante de corriente de 25 amperios, estando a 27 grados. Sabemos que si la temperatura es más baja, la autodescarga se acelera. Entonces, ¿cómo puedo yo tomar como referencia este ejemplo? Digamos que yo me quede en una carretera parada porque de repente se me pinchó una llanta y van a venir a cambiar la llanta y yo necesito tener mi luz de emergencia, mi aire acondicionado o calefacción, dependiendo de la zona donde me encuentro varada. Y la característica de la batería me dice, usted tiene 130 minutos antes de que su batería se descargue. Entonces yo debo validar este tiempo cuando yo voy a utilizar la batería con mi vehículo apagado. ¿Ya? Hay muchas personas que utilizan las baterías y compran baterías con mayor capacidad para sus vehículos de la necesaria, porque lo que hacen es utilizarla mucho para equipo de sonido, audio. Entonces, esta capacidad de reserva, propiamente su nombre lo dice, es de reserva, es para alguna emergencia, no para lo que estamos acostumbrados a veces de estacionarnos en un lugar y escuchar nuestra radio, alto volumen, con buffer, luces de colores. Te da un tiempo, entonces esto viene determinado en minutos. Estas tres características, capacidad nominal, capacidad de arranque, capacidad de reserva y el HCA, son características que Energet plasma en la etiqueta. ¿Para qué? Para que le sirva al usuario como una información para lo que él pueda necesitar, para lo que él pueda aplicar según su necesidad. Es parte de estas características técnicas, son normas internacionales basados en una norma del BCI, que es el Congreso Internacional de Baterilleros, que se hacen a todos los fabricantes tienen que someter a estas pruebas sus baterías para saber qué característica técnica o sobre qué valor su característica técnica lo está brindando. Esto con la finalidad de dar toda la información posible del desempeño del producto, en este caso de la batería. ¿Okay? Luego, como vimos al inicio, las aleaciones, ¿no? En la diapositiva, Nadia se los va a hacer llegar para que lo puedan tener. Vamos a explicarlo rápidamente. Esto de acá lo vimos al inicio cuando les comentaba de que en la rejilla se hacen las aleaciones. Cada vez se ha ido mejorando. ¿Para qué? Para que la batería ya no consuma mucha agua, ¿no? Porque trabajaba un mes y se secaba mi batería y tenía que estar acudiendo a mantenimiento y todo. Ahora ya se han hecho muchas mejoras y Energet está en la aleación de plomo-calcio y plomo-calcio-plata en las últimas baterías que ha fabricado. ¿Esto para qué? Para mejorar dos características. Una mejor conducción eléctrica porque va a resistir un poco más la corrosión y la temperatura, y lo otro, al extraer de la aleación el antimonio, ya va a reducir su consumo de líquido. Entonces, estas dos mejoras que se han venido haciendo con el tiempo, no solamente Energet, sino todas las marcas o todos los fabricantes que estamos involucrados en el mundo de la batería, vamos encontrándole mejora. El plomo siempre va a ser la naturaleza de una batería. Sin plomo no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque es el mejor conductor para esta fabricación, ¿no? Porque el mejor conductor sabemos que es el oro, pero el oro no es aliante con el ácido, se oxida. Entonces el plomo es el conductor ideal para conducir la corriente eléctrica sumergida en un ácido. En este caso, esas son las aleaciones más comunes que hemos venido, migrando, ¿no? Una mejor que la otra. Y tenemos dos tipos de conexiones, son las más frecuentes que podemos encontrar en los vehículos. Por ejemplo, esta conexión son para muchos vehículos, camiones, podríamos decir, coaster, que trabajan con su sistema de 24 voltios. Tienen un arrancador de 24 voltios, tienen un alternador de 24 voltios. Y
trabajan con 2 baterías. La conexión es de la siguiente forma, como ven en la imagen. El positivo de una batería se conecta al negativo de la siguiente batería. Y el negativo de una batería sale al chasis, a tierra, y el positivo de la segunda batería sale a la conexión del arrancador. En esta conexión lo que vamos a sumar son los voltajes o las tensiones, pero la capacidad se va a conservar igual. Quiere decir que si yo tengo 2 baterías de 12 voltios con una capacidad de 200 amperios hora, lo que voy a tener es una conexión de 24 voltios, pero con una capacidad de 200 amperios hora. La capacidad no varía. En esta segunda conexión, es una conexión en paralelo, lo que vamos a sumar son las capacidades y los voltajes se van a conservar. Si vemos la forma en la que están conectadas, los 2 terminales van conectados a los 2 bornes positivos, uno de cada batería, y luego va al chasis. Luego los 2 positivos de las 2 baterías van conectadas entre sí y otra va al arrancador. En este esquema, en esta conexión, lo que vemos es la sumatoria de las 2 capacidades que me van a dar 400, pero se va a conservar el voltaje de 12 voltios. Este tipo de conexión lo podemos ver entre 2 y 4 baterías en los camioncitos americanos, que vienen 4 baterías, pero son de 12 voltios. Ah, ya, yo voy a deducir que es una conexión en paralelo. Ya, paralelo puede ser 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo del tipo o el diseño de vehículo que vaya a instalar. Pero cuando hablamos de 24 voltios, siempre va a ser solo 2 baterías. Esto es muy común en el sistema de 24 voltios, en las Custer y en los camiones. Y solamente en los camiones americanos se instalan 4 baterías, pero tienen unos bornes, unos terminales tipo perno en vez de borno. Pero por ahí se puede encontrar una conexión de paralela en 12 voltios, ¿no? Siempre hay que identificar, hay que saber si tiene 2 baterías, cuál es el sistema del vehículo, 24 o 12, para saber cuál de esas 2 conexiones es la que está trabajando en el vehículo. Para medir la corriente y el voltaje de carga, en la de 24 voltios, el sistema de 24 voltios o conexión en serie, debo considerar como máximo 28.5 de corriente de voltaje de carga. Y cada una de las baterías debe tener 1420, 1430. Porque ocurre mucho el caso que de repente me mide 28, 28.5, pero una batería me marca 15 voltios y la otra me marca 13.50. Y luego se preguntan por qué se malogró una batería y la otra se me descargó. Justamente es por ese tipo. Porque en la conexión en serie, muchos de los accesorios de los vehículos son de 12 voltios. Solo el sistema de arranque, ¿no?, de carga es de 24 y el sistema, digamos, los accesorios de luminaria, radio, son de 12 voltios. Entonces, ¿qué es lo que se presenta? El electricista o muchos conocedores o los que instalan los accesorios, lo que hace es coger de una batería y jalar para todos los accesorios, y esa es la que a futuro va a sufrir que se baje la energía acumulada. Es por eso que nosotros recomendamos cada un periodo de 3 a 4 meses rotar las baterías, cambiarla de posición. ¿Para qué? Para que ambas se desgasten y ambas se recarguen de la misma forma. Luego, bueno, hay otra forma más ideal, más correcta, es utilizar un reductor de 24 a 12 voltios y hacer la conexión eléctrica de los accesorios utilizando las 2 baterías, ¿no? En algunas Custer lo he visto que ya viene desde fábrica instalada. En la conexión en paralelo no hay problema porque, si nos damos cuenta, el voltaje es la misma para los 2, ¿ya? Para poder hacer toda una revisión, un análisis, una inspección, un mantenimiento preventivo, correctivo, o para poder dar un mantenimiento a las baterías o un tratamiento de las baterías, nosotros utilizamos ciertos equipos eléctricos. Inicialmente, y era uno de los instrumentos más usados, era el densímetro. Es un densímetro, o su nombre técnico hidrómetro, que se encarga de medir la cantidad o el valor del electrolito, lo cual me indicaría el estado de carga que tiene internamente cada una de las celdas. Esto es un tubo de vidrio que tiene un émbolo
con una característica, ¿no? Con una escala de datos que me va a poder indicar qué valor es el electrolito que tiene cada una de las celdas. Este valor tiene que ser celda por celda, ¿ya? No puedo medir una celda y decir la batería está descargada o la batería está cargada. Esto hasta hace mucho era uno de los instrumentos más usados por los talleres eléctricos o los baterilleros, ¿no? Como nosotros los conocemos a muchos de los señores que trabajan con batería. Luego el multitester, que era otro equipo, otro instrumento eléctrico que acompañaba mucho a los electricistas para saber cuál era el voltaje de carga, cuál era el voltaje que generaba el alternador, cuál era el voltaje que me mostraba el arrancador, cuál era el voltaje de carga que me mostraba la batería. Estos dos equipos se usaron por mucho tiempo, ¿no? Era lo más común en cualquier taller en que podíamos vender baterías, era lo más usado. ¿Por qué? Porque hasta hace 5 o 6 años atrás trabajábamos bastante, por no decir en un 70% acá en Perú, con las baterías con tapones. Ahora propiamente va migrando, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al mercado, vamos migrando a baterías con tapones, baterías selladas, ¿no? Baterías libre mantenimiento con tapones y baterías libre mantenimiento también completamente selladas. A esto ya involucramos, por ejemplo, un probador. Este probador va a permitirme simular arranques a una batería, ya sea sellada con tapones, libre mantenimiento con tapones o libre mantenimiento sellada, una convencional, ¿no? En este caso que necesite mantenimiento. Esto me va a indicar cuál es la cantidad de resistencia que tiene internamente la batería al momento de probarla. Esto siempre y cuando yo no tuviera de repente cómo revisar una batería, de repente me traen la batería suelta y yo no sé cómo probar si internamente tiene alguna resistencia. Esto era lo que más acompañaba por mucho tiempo a muchos electricistas o a baterilleros. Ya con el tiempo hemos venido migrando un poco con el termómetro, con una pinza amperimétrica. ¿Por qué el termómetro? A raíz del 2014-13 más o menos, los vehículos empezaron a generar mucha temperatura. Propiamente cuando cambiamos de un sistema de combustión a gasolina a un sistema de combustión dual, eso ya le genera una temperatura adicional, propiamente la temperatura que genera el motor del vehículo. Entonces, habían baterías que sobrepasaban el límite permitido, que es de 60 grados, ¿no? La temperatura de trabajo de una batería. Entonces llegaba a 70, 80, 90 y se acortaba la vida útil de la batería. Entonces nosotros incorporamos este instrumento como parte de la revisión o de los mantenimientos preventivos para poder tratar de recomendarle al usuario, según el tipo de vehículo, cómo podríamos alargarle la vida útil a su batería, ya que el vehículo era nuevo, estaba a gas, pero generaba mucha temperatura. Ahí mismo, en esa temporada, empezaron los vehículos a generar mucha corriente. Ya los vehículos ya no venían de forma básica, ya lo básico era semi-full, y eso propiamente a los fabricantes automotrices, en este caso de vehículos, generaban más corriente para poder alimentar toda la necesidad de los accesorios que habían sido instalados a sus vehículos. Es por eso que nosotros incorporamos también la pinza amperimétrica, que nos permite medir la cantidad de corriente que circula por un conductor, tanto que va a ingresar o que va a salir de la batería, ¿ya? Y luego ya vienen los escáneres, ¿no? Hay varios tipos de escáner, hay varios modelos de escáner, que esto lo que hace es utilizar un solo instrumento para validar todo. Me va a medir una resistencia interna, que es lo que validaría en un primer momento el densímetro, me va a dar un voltaje, me va a dar una temperatura, me va a dar una corriente y me va a mostrar todo en un solo dato e incluso que va a entregar un voucher. Estos escáneres son muy utilizados para las baterías que son selladas, propiamente porque no puedo medir temperatura, porque no puedo medir densidad. Entonces la batería me puede presentar un voltaje, pero internamente las celdas estar descargadas. Entonces este escáner ya me va a ayudar a realizar una inspección, un chequeo completo a toda la batería y al sistema eléctrico del vehículo. Propiamente, así como va migrando la aleación para tener una mejor batería, también nos lleva a buscar nuevos equipos que me permitan analizar o diagnosticar una batería. Ya, estos son como equipos eléctricos.
Y lo más básico es ya hacer una revisión y mantenimiento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo llega la batería en el vehículo, ¿no? Si los terminales están bien fijados, todo es una forma visual para podernos ayudar a saber qué puede pasar con el inconveniente o problema, o simplemente prevenir un futuro inconveniente con la batería. Entonces hay que comprobar siempre la apariencia exterior, ver dónde se encuentra ubicada la batería, buscar si hay alguna grieta o algo que haga o que permita que el electrolito se pueda derramar por ello, ¿no? Luego comprobar las conexiones. Hay muchos vehículos que sus conexiones están tan empatadas que vemos cableados de todos los colores, y eso puede generar que la resistencia del paso de la corriente sea mayor y llegue con menor intensidad, ¿no?, de flujo de corriente a los bornes, y la batería no recargue o no se recargue de la forma correcta. O, en el peor de los casos, se recaliente demasiado ese conductor y se pueda derretir el plástico, que es el cobertor del alambre de cobre, y pueda provocar un incendio, ¿no? Eso es muy importante poder validarlo. Revisar que esté bien apretado, que el torque de las borneras estén bien fijadas a los bornes, para evitar un falso contacto que pueda chisporrotear, o quizás que se pueda soltar, ¿no? Y eso pues pueda generar un inconveniente al momento de manejar el vehículo. Y luego, bueno, si es que es posible, si tenemos una batería con tapones, revisar el nivel de electrolito para saber si necesita mantenimiento. Todo es visual. Acá no estamos utilizando ningún tipo de instrumento, ¿no? Solamente es una inspección. Como paso número 2, ya nosotros podemos revisar el estado de carga de la batería. Ya para eso sí vamos a poder utilizar un densímetro, en la cual me va a poder indicar cuál es el estado de carga de la batería, si está baja, si está alta, si tiene buen nivel de líquido, si tiene alto nivel de líquido. Entonces, esto es muy importante en la revisión, cuando lo tenga tapones, considerando que sea una batería con tapones. Luego ya vamos a pasar a una revisión de paso 3, que ya es medir un voltaje en la batería, ¿no? Siempre tenemos que considerar, voltaje en vacío se llama cuando, por ejemplo, se acerca el vehículo a mi establecimiento y apaga el coche, se baja, levanta el capot y me dice, vengo para que revise mi batería. Entonces, cuando yo mido el voltaje, cuando todo está apagado, eso es voltaje en vacío. Quiere decir que el voltaje que yo estoy midiendo de la batería es el voltaje que tiene almacenada la batería. No hay un voltaje de arranque, no hay un voltaje de carga, ahí es voltaje en vacío, solamente lo que está conectado. Y si hay alguna variación, yo veo una oscilación, podré también verificar si de repente se presenta alguna falla. Siempre hay que observar la caída de tensión o cuando baja el voltaje al momento de encender el vehículo. Cuando enciende el vehículo, el arrancador extrae una corriente alta. Esto va a depender del diseño del vehículo, del motor del vehículo. Entonces, esa caída de voltaje o ese voltaje bajo que vamos a visualizar por segundos, se denota caída de voltaje, ¿ya? Es lo que va a consumir el arrancador por cuestión no más de 5 segundos. Lo normal está entre 0.85 milésimas de segundo a 3 segundos como máximo. Pero hay algunos vehículos que podrían tener problemas de arranque y me puede tomar más de ese tiempo, ¿ya? Luego medimos el voltaje de carga. El voltaje de carga es cuando ya se encendió el vehículo y el alternador empieza a girar. Para eso tenemos que generar una aceleración para ver cuánto es el voltaje con el instrumento. En algunos casos, en los carros modernos casi no se puede apreciar eso, pero en los carros convencionales a mayor velocidad a veces podía ver cómo la corriente empezaba a subir. Eso es porque tenían un regulador o un relay que era bastante convencional y que podría abrirse, como se llama, o generarse un cortocircuito que podría variar y poder aperturar la corriente a mayor velocidad, mayor corriente, ¿ya? Pero en los carros casi, digamos, del 2013-14 para adelante, ya tienen su regulador dentro del alternador y es electrónico, entonces es más difícil que se malogre ese alternador, ¿no? Y tenemos un voltaje. Siempre va a haber una variación mínima, así el vehículo acelere a 3.000, 4.000 revoluciones, el voltaje no va a variar. A eso le consideramos nosotros voltaje de carga, ¿ya?
Entonces tenemos que verificar que el voltaje de carga se mantenga por debajo de 1420. Eso sería lo ideal. Con ese voltaje podemos asegurar que la batería tranquilamente puede pasar los 18 meses. Pero como les digo, eso va a depender mucho del diseño del fabricante del vehículo. Y obviamente también vamos a acompañar ese voltaje con la corriente y con la temperatura, que es lo que nos va a garantizar la duración de esa batería. Luego vamos a revisar ya esto como algo opcional, si es que se presentara algún problema, revisar la salida del voltaje del alternador, porque de repente a la batería me llega 12 voltios y yo estoy considerando que el voltaje está bien, entonces en el alternador reviso y resulta que está, digamos, generando un voltaje de 14. ¿Y por qué la batería llega a 12? Entonces, entre el cableado del alternador a la batería se está perdiendo ese voltaje. Y ya ahí podemos ver de repente si hay muchos empates, muchos empalmes, si el cableado que es flexible está muy rígido, está generando mucha resistencia que está generando que ese voltaje se pierda. A eso le llamamos caída de tensión, ¿no? Los electricistas lo conocemos como caída de tensión. Y nosotros lo podemos mencionar como pérdida o fuga de corriente también, que a veces se genera en ese trayecto del circuito. Acá ya es un poco más específica, más detallada la revisión con respecto al voltaje. Luego tenemos un paso 4, que ya vendría a ser escanear la batería, ya hacer un tipo de prueba muy, muy distinta, ¿no? Más especializada, se podría decir. Que esto se puede hacer a cualquier tipo de batería, desde una batería de moto lineal hasta una batería pesada que va a un camión, tenga tapones o sea completamente sellada, ¿no? Y de esta manera, como vemos en la imagen, escaneamos en el vehículo. Ya los escáneres nos pueden mostrar a través de la descarga de los datos o simplemente la impresión de un voucher, los resultados en la prueba de la batería, el arranque de la batería, quiere decir a cuántos voltios cayó al momento del arranque, cuántos amperios consumió al momento del arranque, cuánto se demoró en encender ese vehículo y cuál es la resistencia interna de la batería al momento del encendido, ¿no? Vemos en el gráfico número 2 que dice arranque normal, te dice ohmios, es la resistencia interna. Mientras más bajo sea ese valor, mejor desempeño en la batería. Recuerden de que la resistencia es la oposición al paso de la corriente. Cuando más alta sea la resistencia de la batería, menor corriente, menor voltaje, mayor problemas a la hora del encendido. Y luego, como un sistema de carga, me va a mostrar voltaje sin carga y corriente sin carga. Corriente con carga y voltaje con carga. O sea, es un escáner en el cual me va a mostrar todo en un solo resultado. Ya esta es una prueba bastante, digamos, fácil de tomar y muy completa de obtener, ¿no? Y esto me va incluso a diagnosticar si hay alguna posible anomalía en cualquiera de estos tres. Por ejemplo, en lo que es el resultado del arranque, me va a dar un resultado con respecto a cómo está mi arrancador. En un sistema de carga me va a dar un estado de mi alternador. Y eso me puede ayudar a de repente que en un futuro se me malogre mi alternador o mi arrancador, o me vaya a pasar algún percance de repente que se me eche a perder, ¿no? Entonces es un mantenimiento preventivo con todos los datos a la mano. Luego ya vemos un mantenimiento general a los terminales, ¿no? Que siempre hay que limpiar los terminales de las borneras, los bornes. ¿Por qué? Porque si lo conservamos sulfatados, oxidados, va a generar resistencia. Recuerden, la resistencia es la oposición al paso de la corriente. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a evitar que esa corriente ingrese en su totalidad a la batería. ¿Y qué me va a dar como resultado? Que mi batería se me descargue. ¿Qué consecuencia voy a tener? Que de un día para otro de repente no pueda arrancar mi vehículo, ¿no? Entonces, este tipo de mantenimiento operativo de los terminales se recomienda hacerlo pues cada 6 meses o cada vez que voy a renovar una batería, ¿no? Dependiendo si es que los accesorios, propiamente la bornera, ¿no?, del vehículo está nueva, ¿no? No hay necesidad de reponerlo, sino simplemente de darle una limpieza. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso para poderlo realizar de forma preventiva y evitar un problema de repente mayor, ¿no? Luego tenemos cómo reemplazamos una batería.
¿no? A veces lo reemplazamos de dos maneras. En este caso, esta es la manera correcta para poder hacer un reemplazo de la batería, ¿no? Tenemos que retirar primero o desconectar el borne negativo y después el borne positivo. Retiramos la batería. Luego, para instalarlo, hago el caso contrario. Instalo primero el positivo y luego el borne negativo, ¿ya? De esta manera, gráficamente podemos visualizar cómo podemos hacer el trabajo de una instalación. Ahora, hasta aquí yo voy a hacer una pausa. Tengo varias preguntas en las diapositivas, pero quiero recoger las preguntas que ustedes hayan podido tener durante esta explicación para poder ayudarlos. De repente están dentro de las preguntas de las diapositivas que voy a mostrar, o si no, se los voy a ir explicando. No sé si Nadia, ¿me puedes ayudar con eso, por favor? Dime, Gema. Sí, te preguntaba si habían algunas preguntas para ir respondiendo. Si me ayudas con eso, por favor. Ya, correcto. Mira, ahorita estoy leyendo en el chat no tenemos ninguna pregunta, entonces igual invito a todos los participantes a que nos puedan hacer consultas para ver si es que queda alguna duda antes de poder cerrar la capacitación con Gema. De repente, mira, Gema, yo me adelanto de repente a las preguntas, y creo que lo has mencionado tú durante la capacitación. En realidad el cliente normalmente nos pregunta siempre por placas, que le recomendemos una batería y qué batería puede usar, pero siempre te pregunta por placas, ¿no? Yo necesito tantas placas y hasta donde yo sé, lo correcto no es a buscar la aplicación de una batería por placas, sino que viene más por el ampere hora o por la capacidad de carga, el CCA. No sé si tú por ahí nos puedes compartir algún tip cómo ayudar al cliente que tampoco maneja más información. Claro, lo que pasa es que acá en el Perú, porque yo he tenido la oportunidad de ir a otros países y la verdad que todos lo trabajan por capacidad. ¿Por qué? Porque cuando adquieren un vehículo, si nosotros adquirimos nuestros vehículos vienen con una batería y no dice un número de placa. Te dice 40 amperios, 36 amperios, 45 amperios, y también te viene la característica del CCA. Hay dos datos principales que siempre van a venir en las baterías, ya sean importadas nacionales, es el CCA y la capacidad nominal. Porque, por ejemplo, yo te puedo dar una batería de 13 placas, pero te puedo dar con placas chiquititas y te puedo dar 45 amperios. Pero tú necesitas una batería de 70 amperios. Sino que acá digamos que es la cultura que tenemos de batería que hemos trabajado por placas. Nosotros poco a poco estamos tratando de no reemplazar, sino de incrementar la información, asociarla. Si tú quieres una batería de 13 placas, mira, tenemos baterías de 13 placas, hablamos en lo que es la línea y los productos que Energía distribuye. Si tenemos una batería de 13 placas para un vehículo gasolinero, tenemos estas dos características, una de 75 amperios hora y la otra de 85 amperios hora. ¿Cuál es la necesidad de tu vehículo? Eso es muy importante. Mi vehículo es para trabajar con una batería de 45 amperios hora. ¿Qué hace que yo cambie eso? Son dos cosas. Mi electricista me dice que cómprate una de 13 placas porque te va a durar más. Entonces yo siempre hago este ejemplo. Si yo calzo 37, talla 37 de zapato, si yo me compro una talla 39, ¿me va a durar más? Yo creo que no, porque primero no voy a poder caminar bien. Segundo, se va a echar a perder el zapato igual. Entonces, ¿cuál es la característica que nosotros tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál es mi capacidad de mi alternador y mi capacidad de mi arrancador? Normalmente esas capacidades van relacionadas con la cilindrada del motor. Entonces, uno de los otros detallitos por los cuales muchos de los usuarios buscamos baterías de más capacidad a la cual mi vehículo necesita es por todo el equipamiento que yo le voy a dar. No le voy a poner pantallas táctil, le voy a poner buffer, le voy a poner estas luces. Claro, si yo le voy a poner más accesorios que necesitan de mayor cantidad de energía, sí, de hecho que voy a necesitar una batería de mayor capacidad, pero lo que no me pregunto o no pregunto de repente a las personas correctas, si yo pongo una batería de mayor capacidad, ¿tendré problemas? ¿Mi alternador la podrá cargar para que no se me malogre de forma prematura? Esa es la pregunta básica que tendríamos que hacer cuando queremos hacer un reemplazo.
Un ejemplo así, sencillo. Si yo quiero poner una batería de 13 placas con una capacidad de 85 amperios, cuando mi vehículo tiene un alternador y un arrancador para una batería de 45 amperios, que sería una de 9 placas, mi arrancador va a estar feliz, va a poder trabajar normal, porque yo tengo mucha corriente para que él la use. Pero mi alternador no va a poder cargar mi batería al 100%, porque es un alternador para que cargue una batería con una capacidad de 45. ¿Y yo qué hice? Reemplacé casi el doble de la capacidad. Entonces va a pasar un tiempo, 6 a 8 meses, donde mi batería va a empezar a tener problemas. ¿Por qué? Porque no pude recuperar la capacidad total de una batería. Cuando yo no recargo al 100% una batería, lo que pasa es que se empieza a sulfatar. Esas paredes se van sulfatando en las placas y poco a poco se va haciendo cada vez más grande. Y ya llega un momento donde toda la placa está sulfatada y la energía no puede almacenarse. Entonces, empiezo a pensar, oye, esta batería me salió mala porque me duró 8 meses, 10 meses. No, nosotros de repente cometimos el error de colocar una batería de mayor capacidad en un alternador de menor capacidad, porque tenía otras necesidades que cubrir. ¿Se puede reemplazar el alternador? Sí, puedo reemplazar el alternador para que pueda cargar una batería de mayor capacidad, pero eso ya dependerá del usuario si es que lo hace de la forma correcta, ¿no? Eso es Ya, ok. Sí, yo creo que a la pregunta, ¿no? Que me hace. sí es, pero yo creo que ha sido un buen ejemplo porque en realidad creo que cubre varias cosas de las que a mí normalmente me preguntan, ¿no? Si se puede reemplazar o no, si es posible o no, pero yo creo que con eso queda bastante claro. Claro, todo es No, posible. O sea, lo que claro, tenemos que pero hacer acá ¿es correcto? ¿Se debe o no se debe hacer? ¿No? O claro, sea, porque claro, se corre el riesgo en tenemos, todo caso, sí, sí, se va a correr el riesgo de que, claro, se piense que la batería no es la correcta, ¿no? Que le haya durado menos tiempo del que debió. exacto. Cuando hacemos una venta, nosotros, de hecho, en nuestra razón de ser es vender el producto, vender la batería, pero también tenemos que hacer una buena venta. Entonces, yo le puedo vender, él quiere una de 13 placas, pero necesita una de 45, 50. Le vendo, pero le hago 2 recomendaciones. Uno, que va a existir momentos en el cual él va a necesitar que realice una recarga por fuera, saque la batería y la lleve a recargar. Otro, que la batería no le va a durar en promedio lo que le debería durar si es que fuera en condiciones normales, ¿no? Entonces, ya, digamos, recomendada o indicada esa observación, yo creo que el usuario o la persona que adquiere el producto no puede reclamar por qué le duró menos tiempo si le dijimos que esta batería, esta marca era mejor. Entonces tenemos que acompañar mucho con esta información para evitar un problema futuro, ¿no? Yo digo mucho esta frase cada vez que converso con un cliente, yo no vendo pan, el panadero es el cliente más feliz porque se lo comieron el pan en el desayuno y ya no hay reclamo. En este caso vendemos un dispositivo eléctrico, que va acompañado de una garantía, propiamente con unas recomendaciones que tenemos que tenerlas siempre en cuenta a la hora de la venta, para que el cliente no crea que lo sorprendemos o que le estamos vendiendo una marca que no es, o que no es buena la marca, ¿no? A veces simplemente por algunas recomendaciones que obviamos, podemos generarnos nosotros como imagen, ustedes como tienda, nosotros como marca, que de repente los usuarios no vean a Energet o una batería que han adquirido como una de las mejores baterías que hay en el mercado, ¿no? Ok, Gema, y con respecto a las medidas, también a veces hay baterías que cumplen de repente las mismas especificaciones en ampere hora o en el CSA, pero en la medida de la caja es diferente. Ah, ya. Por ejemplo, todas las baterías al momento de fabricar cumplen una norma. Por ejemplo, de acuerdo a la procedencia, ¿no? Está la norma europea, la norma americana, la norma asiática, y todo eso conlleva a una norma que el Congreso Internacional del Baterillero, que es el PSI, con la que nosotros trabajamos casi la mitad de nuestra producción, que por ejemplo son por tamaños. Por ejemplo, en un tamaño de una caja Volkswagen, o caja W, o caja chata, con la cual es muy conocida este modelo, podemos hacer hasta 3 modelos de capacidad. Es el mismo tamaño de caja, pero tiene diferentes capacidades. Quiere decir que podemos hacer una batería de 50 amperios hora, que es de 9 placas, ¿no?
podemos hacer, que es la 9W50, o podemos hacer una de una capacidad de 63 amperios hora, que es de 11 placas, la 11W63, o una de 75 amperios hora, que vendría a ser la 13W75. Es justamente de 13 placas. Es el mismo tamaño de caja, pero tiene 3 características distintas con respecto a la capacidad, al CCA y a la capacidad nominal, que incluso pueden tener también otra característica adicional, que son la posición de los bornes, que puede ser el positivo a la derecha o el positivo a la izquierda, según el tipo de vehículo a lo cual se va a instalar, ¿no? Y hay muchas más medidas que se trabajan por norma, ¿no? Los grupos de cajas se trabajan a través de una norma. Prácticamente todos los que fabricamos baterías siempre tenemos que estar sometidos a una norma de especificaciones, ¿no? La norma asiática, la norma DIN. Cada grupo de cajas de conjunto plástico, de tamaño de cajas, están sometidas a ciertas normas para poder, para hacer que encaje, porque las empresas automotrices que fabrican los vehículos trabajan también con esas normas. Es por eso que muchos vehículos pues trabajan con un modelo invertido, tienen una área específica donde va a ir instalada una batería. Algunos vehículos vienen con una batería un poco más pequeña y te dan un margen de casi 2 centímetros de área, tanto de ancho como de largo, para que puedas instalar de repente una batería un poco más grande, ¿no? Ok, Gema, me quedó claro. Acá tengo una pregunta de Manuel. Dice, ¿dónde se ubica la capacidad del arrancador y alternador para ver cuál es la batería ideal para nuestro vehículo? Gracias, Manuel. Ya, Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Todo dispositivo eléctrico trae sus características técnicas. El alternador trae una placa, ¿no? Propiamente, debe estar en la parte baja, porque eso va instalado al reverso de los terminales. Ahí te dice qué característica tiene el alternador. Y el arrancador de la misma manera. Cuando uno adquiere su vehículo, como característica eléctrica, te va a salir ahí qué característica, qué capacidad de arrancador tienes. Esos son datos técnicos que vienen propiamente en el equipo, en el dispositivo, ¿no? Siempre va a venir una placa, cuál es su voltaje y cuál es su capacidad de arranque. Como son máquinas eléctricas, son máquinas de inducción que generan corriente a través de una inducción magnética, quiere decir que es a través de campos eléctricos, es un bobinado y adentro va un rotor. De acuerdo al movimiento, a la rotación, es la cantidad de corriente que van a entregar. Es por eso que traen par nominal, traen capacidad nominal de cuánto es lo máximo que va a generar, digamos, como efectividad de ese dispositivo. Traen unas placas, siempre traen una placa característica. Listo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, ya justo estamos sobre la hora. No sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta. Gema, yo aprovecho de darte las gracias. Ya contigo hemos avanzado también en capacitar a nuestro personal en el uso de los hidrómetros y otros equipos para justamente mejorar la postventa a nuestros clientes. Voy a programar contigo, me quedaron algunas tiendas pendientes que ya les llegado los equipos, así que bueno, eso ya lo conversaremos inbox para seguir capacitando también a nuestros asesores comerciales. Así que bueno, siendo 6:09 ya, como te vuelvo a repetir, Gema, muchas gracias por tu tiempo, por haber sido tan clara. A mí me ha quedado muy, muy, muy clarito todo lo que nos has explicado. Espero que al resto de la audiencia también. Y nada, ya estaremos volviendo de repente a programar una nueva charla para los que se quedaron sin verla, ¿no? Agradecer a nuestros 22 participantes en este webinar y invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que seguimos con el apoyo de nuestros aliados como proveedores de Energet, seguimos dándoles capacitaciones, información para que estén actualizados. Vamos a dejar también colgado esta capacitación para acceso a todos los clientes. Ya los estaremos comunicando. Muchas gracias, Gema, y buenas noches para todos. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Y sí, ahí dentro del material con el cual se ha hecho la presentación hoy, hay una serie de preguntas que le puede ayudar a muchos usuarios y también a todos los participantes a poder de repente
hacer algunas preguntas más adelante, que si gustas tú me las puedes hacer llegar y yo te las respondo con mucho gusto. Entonces, que les sirva como una guía, ¿no? De repente esta primera capacitación que se ha hecho de la mano con implementos, ¿no? Y nuevamente agradecer a ustedes y a los participantes por haberse dado el tiempo. Siempre es bueno aprender algo más. Y yo estoy aprendiendo mucho con cada pregunta, con cada consulta que cualquiera de los interesados en el mundo de la batería lo puede hacer, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, Gema. Perfecto, Gema. Entonces, ya inbox me mandas la presentación. Y sí, me parece genial la idea que me dices, que hay preguntas de repente, estas ayudas memoria para todos los clientes y nuestros asesores también. Así que eso ya lo vemos en interno y una vez más, gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches a todos. Gracias. Chao, chao.